La Plaza Mayor es uno de los puntos turísticos imprescindibles que no te puedes perder si visitas la zona histórica de la ciudad. Situada en el centro de Madrid, a escasos metros de la Puerta del Sol y junto a la calle Mayor, es uno de los lugares con mayor ambiente durante el día. En la actualidad, la Plaza Mayor de Madrid es un gran espacio peatonal en cuyo centro se encuentra la estatua ecuestre del monarca Felipe III, y que en verano está en gran parte ocupado por las siempre concurridas terrazas de los bares. En dichos bares es típico el consumo del famoso bocadillo de calamares, el cual se acompaña perfectamente con una caña de cerveza por unos 5 euros. Son habituales las celebraciones y eventos, como conciertos musicales, o el tradicional mercadillo navideño. Ahora bien, esta plaza no ha sido siempre un lugar tranquilo donde se puede disfrutar de un buen ambiente. Remontándonos a sus orígenes, resultará curioso saber que la ahora muy céntrica Plaza Mayor estaba ocupada por una zona pantanosa llamada las Lagunas de Luján. Con el tiempo, en ese paraje empezó a formarse la denominada Plaza del Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de la villa justo a la entrada de la Muralla de Madrid, hoy en día entre las calles de Toledo y Atocha. La Plaza Mayor empezó a cimentarse sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal a finales del siglo XV, cuando se trasladó a la corte de Felipe II a Madrid. Desde su construcción, la Plaza Mayor de Madrid se convirtió en el lugar donde la corte de los Austrias hacía numerosas celebraciones. De esta forma, aparte de grandes fiestas, la Plaza Mayor albergó desde el lanzamiento de toros hasta centenares de ejecuciones públicas durante la Inquisición española, las cuales llegaban a concentrar hasta 50.000 personas. La Plaza Mayor ha sufrido también 3 grandes incendios en su historia, el primero de ellos en 1631, el segundo en 1670 y el último de ellos, que arrasó un tercio de la plaza, tuvo lugar en 1790. Los pisos, que inicialmente tenían 5 alturas, quedaron reducidos a 3 tras este último, habilitando grandes arcos para su acceso. Tras la reforma de 1853, coincidiendo con la construcción de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor se convirtió en un lugar ajardinado por donde circulaban los tranvías, para más tarde convertirse en la zona peatonal que conocemos hoy en día. Pues ya estamos aquí y bien acompañados, como os lo decía hace una cuestión de un minuto. Tenemos a nuestro compañero Isaac Campos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Cómo bien, estás? genial. Y bueno, nos vuelve a visitar Fermín Mallorca, que nos encanta, ¿qué tal? Estupendamente, un placer como siempre estar Que nos aquí. dejaste con ganas de más, o sea Claro, que... ese tema es un tema muy interesante. Les decíamos a los espectadores que teníamos una protagonista en el programa hoy, que es la Plaza Mayor, ¿no?, de Madrid, una plaza que todo el mundo conoce, que todo el mundo se hace fotos en esa plaza, pero si supieran ustedes todo lo que ha pasado en esa plaza, a lo mejor se harían menos fotos. Porque claro, cuando me veis... Bueno, no lo sé, claro, hay de todo, hay de todo. Tienes razón. En la Villa del Señor hay de todo. Sí. Yo, por ejemplo, ya ir a la Plaza Mayor paseando tranquilamente con algunas cosas que me habéis ya adelantado, Sí. ya no es lo mismo. Perdona que os diga, pero ya no es lo mismo. Porque la Plaza Mayor resulta que es un lugar bañado de sangre. Y no estoy exagerando, no. Porque, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque hay tantas cosas que contar, pero los autos de fe, por ejemplo, ¿no? Que es, no sé si estoy empezando por un orden cronológico bueno o malo. No, sí, sí. ¿Bien? Claro. Los autos de fe, precisamente, empiezan cuando se forma el Tribunal de Corte Sí. en Madrid. Y bueno, a partir de 1615 en adelante, va a haber algunos autos de fe, no muchos, porque tampoco hubo más en otros tribunales inquisitoriales del reino, pero en Madrid, sobre todo, hubo uno que fue espectacular, que fue en 1680, donde se trajeron 118 reos. De esos 118 reos, 20 fueron quemados vivos, y el resto, los hombres condenados a galeras, las mujeres, la inmensa mayoría, condenados a cárcel perpetua, gente que había practicado el judaísmo, hechiceras, alguna que otra bruja, sodomitas, gente además traída de diferentes lugares de España, de los diferentes tribunales que se aglutinaron en la Plaza Mayor en esa fecha indicada, 1680. Por algo.
Que era... Bueno, simplemente porque la Inquisición tenía que celebrar un Eso auto de es, fe algo- importante en ese espacio como tal, y sobre todo también porque la monarquía iba a asistir al mismo, Ah. y bueno, pues eso ya daba pie a que fuese mucho más, la parafernalia en torno al auto de fe fuese mucho más potente. Entonces imaginémonos toda la Plaza Mayor llena, todos sus balcones de color carmesí, que era el color de la hidalguía y además el color también de la Inquisición en sus autos de fe. Pues todos los balcones estarían con ese tafetán, Sí. color carmesí, y además, bueno, pues todos esos reos venidos desde lo que es la Plaza de Santo Domingo, que es donde estaría Está cerca. la iglesia de los dominicos. Recordemos que, como dijimos ya aquí en un anterior programa, los dominicos eran los únicos que podían ser inquisidores por orden vaticana, los dominicanos, los perros de Dios. Entonces, desde esa Plaza de Santo Domingo saldrían todos estos reos con su San Benito y su capirote, famosa coroza española, que así denominamos, y iban por las calles aledañas hasta llegar a la Plaza Mayor. Desde luego el espectáculo era monumental, la plaza estaba completamente abarrotada de gente para presenciar la humillación pública de todas esas personas, que ya de por sí la estaban sufriendo por esas calles que estaban Sí. paseando antes de llegar a la Plaza Mayor, y cuando se sitúan, en concreto, bueno, pues cerca de lo que es la Plaza Mayor, van a ser avisados, se van a situar en los diferentes cadalsos que se habían puesto en la Plaza Mayor, los escenarios, para Sí. que nos entiendan los televidentes, y bueno, pues en uno estarían los inquisidores, en otros estarían los familiares del Santo Oficio, que era esa policía al servicio de la Inquisición, y en otros estarían los reos en forma de triángulo, ¿no? Al final estarían los condenados a la hoguera, y abajo estarían los que iban a ser condenados a galera, cárcel perpetua, con 200 azotes, 100 azotes, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esas 20 personas, que simplemente porque pensaban de forma diferente tenían que sufrir en su cuerpo el escarnio cruento del Santo Oficio en ese espacio tan emblemático como es la Plaza Mayor, bueno, de ahí fueron trasladados precisamente a lo que es hoy la glorieta que ya lo hemos indicado también aquí en un programa, la glorieta de Bilbao, que es Sí. donde estaba el quemadero de la Inquisición. O sea, que no los quemaron allí, pregunto. No, ahí no se O sea, entonces quemaba en la gente. Plaza Mayor lo que se Ahí lo hacía que era un Se poco... ahorcaba a la gente, eso sí, y se practicaba Sí. el garrote vil. Eso es. Y se torturaba. También se Se hacían torturaban unas... también, sí. De hecho, para mira, hacerles ver a todos los asistentes un poco cómo sufrían esas claro, personas. es que a través Entonces, del terror se eso dogmatiza es. la mente Claro. de los madrileños y de toda España a través de ese tipo de ejecuciones, a través del miedo, ¿no? Se va llevando sobre Claro. todo a esas personas que creían en el judaísmo, que creían en el Sí. islam y que estaban presentes allí a lo mejor clandestinamente. Bueno, pues ese terror les va haciendo que sus ideas vayan desapareciendo y vayan por la senda del crucificado, que cuando- en definitiva es lo que se perseguía. Cuando se les quemaba, estaba el pueblo allí asistiendo Sí. tan tranquilamente Pasaban al de la evento. Plaza Sí, sí, Mayor, sí. pasaban Claro. hasta la puerta de Fuencarral, a la salida, que estaba el quemadero, y la gente iba pues en masa a asistir, a presenciar En la calle Fuencarral, o sea, en lo que era el arco de Fuencarral, que es lo que es la glorieta de Bilbao, la desembocadura de la Ajá, calle Fuencarral. vale. Ahí estaba pues hay un paseo el también. quemadero. O sea, que luego los Sí. llevaban hasta allí, que Iban también era... montados en asno, iban montados en asno todos ellos con sus capirotes y el San Benito. La gente, lógicamente, iba insultándole, tenían permiso incluso para lanzar piedras a estas personas. Y bueno, pues cuando llegaban al quemadero, imagínate ya el espectáculo, ¿no? Incluso había algunas partes de los reos, algunos reos iban ya muertos. Cuando llegaban a la Plaza Mayor ya estaban muertos, pero de los seguían- golpes que recibían. de los golpes que recibían, e incluso, o también de sus estancias en las cárceles anteriores, ya estando en la cárcel, pues allí pillaban de todo. Bueno, no pero es que se les utilizaba a esos reos, aunque estuviesen muertos, sus cuerpos seguían utilizándose. Por favor, Isa, que me estás dentro contando cosas. de este grupo de condenados, Claro, para que se les viese. Recuerda, por ejemplo, que todas las personas que morían bajo tortura, que aquí ya lo hemos indicado en un programa anterior, el cadáver no se le entregaba a la familia. Es decir, la No. Inquisición tenía un cementerio particular, una esterquera, mejor dicho, porque para ello eran gente hereje, no podían ser enterrados Un en cementerio lugar en Tierra sagrado. Santa, nada, ¿no? No podía, por lo tanto, el día del auto de fe se desenterraban esos cadáveres, y en este auto de fe, en concreto en 1680, hubo un número importante de estas personas que fueron desenterradas, montadas sobre asno, algunos de ellos que llevaban 3 o 4 meses y lo ponían en posición supina, todos demacrados, para que precisamente esa imagen de terror... Cadáveres que llevaban 4 meses enterrados, los sacaban a pasear. Los sacaban, y algunos van más tiempo, y los huesos los montaban sobre acédimas, sobre asno, te dicen los documentos, y ahí montaban precisamente al muerto, y le hacían el famoso pelele, la famosa efigie, que luego sería quemada en la glorieta de Bilbao, junto a sus huesos, que se lanzarían a la hoguera
para precisamente no quedar resquicio de ese cuerpo, ya que las cenizas luego tenían que ser esparcidas para que precisamente no quedase. Eso sí, el San Benito luego se llevaba a la iglesia del pueblo del reo y se colgaban en las paredes de las iglesias del pueblo para perpetuar la infamia del reo y la de todas sus generaciones. Con lo cual ya, si tú habías tenido un primo o alguien que había sido un hereje, estabas de alguna forma siendo tildado como te acusado de ser descendiente de hereje, con lo cual no podías viajar a Indias, no podías trabajar en trabajos públicos. Todo eso se ejecutaba y se desarrollaba dentro de la Plaza Mayor y allí se promulgaba. Por lo tanto, la gente que estaba asistiendo en masa a esa escenificación estaba de alguna forma siendo catequizada a través del terror para que siguiese la senda del crucificado. Hombre, si no haces esto ya lo que te espera. Pues vamos a conectar con la Plaza Mayor, porque ahí está nuestro compañero Iván Zurita. Yo no sé en qué estará pensando. Iván, te veo sonreír. Cuéntame, a ver qué tal, ¿qué haces allí? Pues así es, Gema. Nos hemos trasladado hasta la Plaza Mayor de Madrid. Ciencia y misterio a pie de calle, pero no para comernos uno de los típicos bocatas de calamares, que sabes que es lo que a mí me gustaría, sino que estamos aquí por la estatua del monarca Felipe III, que afirman era diabólico. Esta estatua no siempre estuvo en esta ubicación. Empezó a estar aquí en el año 1848. Anterior a esa fecha ha estado en varias ubicaciones. La primera, por ejemplo, en la puerta del palacete de la Casa de Campo. Durante la Primera República estuvo guardada en un almacén hasta la subida al trono del monarca Alfonso XII. En el año 1931, durante el alzamiento de la Segunda República, un militante de izquierdas introdujo un petardo en la boca del animal para tratar de destruir la estatua. Con esto quería simbolizar que el caballo se desbocara y que el monarca cayera al suelo. Por el estallido, un ruido atronador inundó la Plaza Mayor de Madrid. La gente que en aquel momento estaba aquí se acercó a ver los desperfectos, pero lo que nadie podía imaginar era que dentro de esta estatua hubiera huesos. ¿Cómo era posible que dentro de una estatua hueca hubiera huesos? Pues bien, no se tardó mucho en averiguar la respuesta, ya que los huesos eran de pequeños animales, de gorriones, pajaritos de menor tamaño, que, picados por la curiosidad o buscando un poco de sombra, se introducían en la boca del animal. Con el paso del tiempo, al no poder salir, aleteaban en vano y morían dentro de la estatua. Habladurías cuentan que estos huesos eran un presagio de lo que iba a traer la guerra civil y que ese petardo no hizo más que desatragantar al caballo, augurando la posterior restauración monárquica. Sin quererlo, el caballo del monarca Felipe III se convirtió en una tumba de gorriones. Juan Cristóbal fue el encargado de restaurar esta estatua con un encargo muy concreto: sellar la boca del animal, para evitar que pequeños pájaros como los gorriones, palomas o que cualquier persona introdujera algún artefacto pirotécnico en la estatua pudiera volver a ocurrir. Y así es como sigue hasta nuestros días. Bueno, Gema, pues esta es la historia de la estatua de Felipe III. Nosotros nos vamos a quedar en esta plaza preguntando a la gente a ver si saben lo que vosotros habéis comentado en el programa. Venga, pues en un ratito conectamos contigo. Pero bueno, o sea, es que no hay... ¿Ha pasado algo bueno en la Plaza Mayor? Bueno, ha habido acontecimientos positivos. Yo he estado en algún concierto y no pasó nada. Pero vamos. O sea, que contarnos más sobre la estatua, porque seguro que tenéis algo más Es curiosa que apuntar. esta anécdota. La estatua fue realizada en Florencia por Juan de Bolonia y la finalizó Pietro Tacca. Pero no tuvieron en cuenta ese detalle, ¿no? De que la boca del caballo, la dejaron abierta, ¿no? ¿Eso no se suele hacer en otras esculturas o qué? Bueno, pregunto, que no lo sé. Bueno, sí que se suele tener en cuenta que una estatua, hombre, sí que a la hora de realizarse sea segura, ¿no? En general. Entonces sí, pero yo creo que aquí no se dieron cuenta de ese detalle, con la mala fortuna de que cuando los pájaros cabían en esa abertura, ¿no? Pájaros pequeños, eran sobre todo, prácticamente casi todos eran gorriones, y esto fue durante años, decenios y siglos, y durante siglos se colaban allí los pájaros, los pobres pájaros. O sea, que no sabemos cuántos pájaros muertos. No, pero muchos, desde luego, porque además no podían escapar
por la complejidad... Era una trampa. Era una trampa, no podían escapar porque la abertura sí permitía que entrasen, pero no que saliesen. No podían desplegar las alas aquellos poquitos que lograban encontrar, digamos, la salida, que era la boca del caballo. Pero su forma y su tamaño no era lo suficiente como para que pudiesen desplegar las alas. Y pues nada, se quedaban allí los pobres gorriones muchísimos, hasta que, bueno, pues ese día de la proclamación de la Segunda República, alguien hace estallar, digamos, la estatua, y se encuentra de repente con miles de huesos de pájaros pues volando por los aires. Impresionante. Eso me recuerda también mucho a mí otra de las acciones que se desarrollaban en la Plaza Mayor, hablando de pájaros y de plumas, precisamente, eran los emplumados. Quizás nunca en España se haya oído hablar de estos personajes, ¿no? Pero hay una frase que decimos en tono coloquial: a este lo han emplumado. Bueno, Como que le han pillado, vaya. la han emplumado. O, por ejemplo, bueno, el sodomita, el homosexual, es que tiene pluma, ¿no? Siempre se relaciona... O sea, vale. Claro, Pues yo no sabía claro. cuando decías tan emplumado, yo No, creo, no, no emplumado. estaba pensando en eso yo. Pero lo que voy a contar a continuación guarda relación tanto con una cosa como con otra, ¿no? Los emplumados precisamente eran reos también de la Inquisición, pero solían ser rufianes, solían ser bígamos, solían ser sodomitas o prostitutas que hubiesen cometido algún tipo de delito, pues de asesinato, de robo a un determinado cliente, etcétera, ¿no? Y la Inquisición lo que hacía era precisamente, desde la plaza de Santo Domingo, que es donde estarían encerrados en las cárceles secretas de la Inquisición estos personajes, el día de ese auto de fe, los cogían, los montaban sobre el asno, lo desnudaban de cintura para arriba, y un señor con una espuerta llena de pez le iba untando lo que era el cuerpo al hombre o la mujer, y otro señor con un serón o una seda llena de plumas de ave se las iba lanzando al cuerpo de esta persona, cuya misión sería la de sufrir, en definitiva, la humillación pública por esas calles hasta llegar a la Plaza Mayor, donde sería también el hazmerreír de todo el mundo, y así subiría al cadalso también, con ese traje de plumas. De hecho, hoy en día en España se celebran muchísimas fiestas que la gente no las relaciona con la Inquisición y son de emplumados. Por ejemplo, hoy en concreto y ayer, el Jarramplas en Extremadura, nadie lo relaciona con la Inquisición. Te dices, es un ladrón de ganado. Bueno, pues Jarramplas es un emplumado de la Inquisición. Primero porque lleva el capirote de la Inquisición. En segundo lugar porque lleva unos cuernos de bígamo. Y en tercer lugar porque el traje que lleva de colorines son las plumas que se le ponían a esos personajes, y hoy en día, bueno, pues en el pueblo sale este personaje con este atuendo y la gente le empiezan a tirar nabos, ¿no? Empiezan a tirar ese tipo de elementos. Bueno, O pues sea, que la tradición de alguna manera sigue. claro, y los emplumados eran ese tipo de personas, y lo de la Son pluma, claro. de la pluma del sodomita viene por esa razón, porque Ajá. se emplumaban también a estas personas que luego iban a ser quemadas, porque eso sí, el sodomita iba directamente a la hoguera. Directamente, porque según se creía eran personas que traían las desgracias naturales, los maremotos, los terremotos, y como tal había que acabar por completo con la vida de estas personas para tener esa paz, entre comillas, que algunos creían que se podía tener si este tipo de hombres o mujeres, bueno, pues se quitaba del medio, ¿no? Y esos eran los emplumados. Además, claro, a raíz de eso hay que destacar y explicar, evidentemente había diferentes tipos de personas que se iban a justiciar, y según a lo que estaban acusados se levantaba un cadalso distinto o no en la Plaza Mayor, según el tipo de ejecución que iba a tener. Entonces se ponía un portal de paños, una horca, lo que sería una horca, estaría el garrote y una zona destinada a la carnicería, que era el degollamiento. Entonces, según los autos, según la Inquisición, se clasificaban a los reos, y dependiendo de si eran, bueno, pues acusados de blasfemia o de brujería, porque también los hubo, si eran acusados de homosexualidad, etcétera, pues se levantaba un cadalso. Dependiendo para qué. Dependiendo para qué, si sería una horca, en fin, diferentes tipos de elementos que además luego podemos ver en algunos cuadros que son muy muy interesantes, porque tenemos en el mismo Museo del Prado tenemos el cuadro de Auto de Fe en la Plaza Mayor, que es además
que ese es justamente, corresponde al caso, al auto de fe de A la fecha que estabais 1680. diciendo. Sí, sí, sí. Esa es una representación de ese acontecimiento que además pues, fue muy importante porque asistió la madre y la esposa de Carlos II, que además le llamaban el hechizado, era el hechizado, y ese es el auto de fe en la Plaza Mayor que se puede ver en el Museo del Prado, y que ahí se ponen con todo detalle. Es interesantísimo ese cuadro que bueno estamos viendo ahora en pantalla, Sí. algunos La de verdad los que es detalles. Curioso. Es como tener una fotografía, ¿no? Es la crónica de ese Claro, día. Era es una periodista. fotografía, Era el de fotoperiodista del día. de los autos de fe. Claro. Y según los tipos de reos, pues se instalaban en la Plaza Mayor un tipo de horcas o otras cosas. Claro, porque además la Inquisición tenía también aquellos que se reconciliaban en el último momento. Los que se arrepentían. Se arrepentían, pero que iban a ser quemados en la hoguera. Entonces se arrepentían. O sea, que te daba igual arrepentirte. Aunque te O sea, arrepentieras, que tú te reconciliabas con la Iglesia Católica, pero no te salvaba la vida. Es decir, Claro. morías a garrote. Qué Con bien. lo cual, a garrote te mataban y luego tu cuerpo lo lanzaban a las Y llamas, si ¿no? te arrepentías era después de muchas La única torturas. diferencia es que Eso tu sí. familia podía dar misas por tu Por alma. ti, ¿no? Porque te habías reconciliado, ¿no? Pero, sin embargo, ese auto de fe de 1680, por ejemplo, sirvió también de alguna forma para catapultar ese perfecto matrimonio, maridaje entre la Iglesia Católica y la monarquía, ¿no? Por eso estaban Ajá. ahí conjuntamente como diciendo que somos nosotros los auténticos bastiones que sostenemos la fe en este país y luchamos para con ello, con este tipo de actos, ¿no? Demostrando que somos capaces de extirpar, de dinamitar la herejía, esas otras ideas como el judaísmo, los moriscos que creían en Alá y practicaban su religión, o la superstición a nivel de hechiceras, brujas o de saludadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna la Plaza Mayor tiene mucho de negativo y mucho también de positivo, porque allí también se han celebrado pues desde bodas de reyes hasta bautizos de reyes, canonizaciones de santos españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que se olvida todo esto si realmente no estás metido en el meollo de la investigación, de la historia, pero sin duda alguna el misterio está anidado dentro de esa plaza y anidó en su día porque por los cuatro costados hay injusticias sociales, porque a la gente se las asesinaba, en este caso a través de la Inquisición, o en otros casos la justicia civil. ¿Pero por qué? Porque pensaban de forma diferente. Por lo tanto, Nada más. Y también había, por... Vamos a preparar una conexión sí. con Iván. A ver, Vale. justo que pregunte él, la gente que sabe de todo esto. A ver si nos sorprende, pero síguete con el ¿Sabe apunte. que en esta plaza se venía a ver ejecuciones públicas? No. ¿De dónde es usted? Nada. ¿Sabe usted si en Granada hay alguna plaza donde se ejecuta a la gente? No, Sí la hay, pero lo que pasa es que no recuerdo el nombre, no lo recuerdo. exactamente, no recordamos el nombre. A Mariana Pineda la ejecutaron en una plaza pública. Sí. No estoy muy seguro si aquí o allá detrás, pero por aquí cerca hay un sitio, sí. Sí, me parece muy atroz. Sí. Ah, qué bonito. Pues no lo sabía, la verdad. ¿Y usted sabía que en 1880 había jaulas para condenados? También. No. ¿Y sabía que en 1880 había jaulas para los condenados? Posiblemente habría alguna por ahí subida y expuesta. Sí, al menos nos han explicado así los guías de los que hacen tours. Y nos han dicho que la última ha sido en 1775, algo así. Ah, sí, no lo sabía, qué raro. Sí, bueno, sí, supongo. No tenía ni idea. Qué hardcore. No. Qué horror, la verdad. ¿Y que era una plaza de toros? Tampoco. No sé. ¿Y que fue una plaza de toros? También, se lanceaban toros. ¿Y sabía que esta plaza era una plaza de toros? Sí, eso lo sabía. También era una plaza de toros, un mercado. ¿La Plaza Mayor? No lo sabía tampoco. Eso no. Tampoco. No sé. Yo es que vivo en este siglo, no vivía en el otro, no me he enterado. La verdad que tiene mucha razón ella, ¿no? Que vivimos en este siglo y que del otro
Pues no nos hemos enterado, pero gracias a vosotros estamos descubriendo Además, muchas fíjate, cosas. El tema de los toros, el segundo día del auto de fe, porque eran 2 días de auto de fe, el primer día eran las ejecuciones de los reos, se leía su sentencia en el cadalso, pero el segundo día de auto de fe, precisamente al final del auto de fe, cuando ya se habían dado los azotes a los reos que salían precisamente para eso, para ser azotados por las calles céntricas de Madrid, al final de todo, a las 4 o las 5 de la tarde, se soltaba un toro enmaromado, se hace una corrida no de 6 toros, sino de un toro, en este caso enmaromado, o el famoso el famoso toro de la Inquisición, que es estas fiestas que vemos en España con aquellos toros que llevan los cuernos encendidos. Sí, claro, porque había que pasear el toro de fuego. El arma que había dinamitado la herejía, ¿no? ¿Cuál había sido? El fuego, que es el que había acabado con el hereje. Por lo tanto, estos toros de fuego que a veces vemos en muchos lugares de España tienen que ver con la Inquisición, porque eran los toros de la Inquisición y los toros enmaromados, aquellos que están cogidos con soga. Eso tiene una simbología, es la simbología de que es un preso que está cogido por alguien y que está a merced de. Por lo tanto, ese tipo de fiestas que hoy vemos en Zamora y en muchísimos lugares de este país vienen dados por el tema de la Inquisición, pero sin embargo la gente no lo comenta porque no ha investigado esa realidad, yo creo que y como es que tal no pasan desapercibido. Pero sin embargo eso se soltaba en la Plaza Mayor cuando se hacían precisamente el segundo día del auto de fe, los toros de la Inquisición, que eran los toros de fuego, estos simbolizando el arma que había dinamitado la herejía, y los toros enmaromados, y además todos tenían que ser negro, porque el negro era el color del mal, del diablo, ¿no? Con lo cual todo era un simbolismo que la gente entendía perfectamente, y eso quedaba pragmatizado. Y las corridas de toros, entonces sí que hubo, claro, ¿no? sí, además... O sea, se preparaba la plaza como tal. Efectivamente, Digo, porque se nos va el tiempo y Iván nos está esperando otra vez. Podríamos decir que es que sería una proto plaza de toros de Madrid, antes de que se construyese las ventas o lo que sería ya un sitio específico para eso. La Plaza Mayor se destinó a corridas de toros, pero bueno, vamos a decirlo entre comillas porque pero eso digamos, pasa en otros sitios, ¿no? Chinchón también, claro, la plaza de Chinchón también. Pero no son corridas en sí mismas, sino que bueno, porque aquí no estaba la figura del torero, sino que era el caballero. Era un caballero que iba a caballo, y es interesante lo de la simbología. Por ejemplo, los alguaciles iban de negro, por ejemplo, y muchos otros personajes relacionados con cuando se celebraban estas festividades taurinas, vestían con ropajes negros. Aquí se iba a caballo y se tenía que dar, digamos, muerte al toro a caballo. Debía dirigirse, eso sí, el primero al palco real donde estaban los reyes. Es muy importante en la Plaza Mayor la llamada el balcón de la Casa de la Panadería, que es ahí donde prácticamente los reyes o en su momento quien tuviese más poder, desde esa parte veía tanto los ajusticiamientos de los autos de fe, era a través en ese balcón, como también en las corridas de toros. También luego se estipularon una serie de precios según el piso en el que estabas, ¿no? Pues tenías que pagar una determinada cantidad. Pero no para se veía asistir desde abajo, sino desde las casas. Desde las casas, desde porque los eran balcones. Viviendas. Lo curioso es que prácticamente casi todas las viviendas, además, los dueños, cuando las compraban, no podían disfrutar ellos de ese espectáculo de los toros, ¿no? Porque tenían que obligatoriamente, y al comprar la casa, había una cláusula que les decía que tenían que ceder el espacio a los nobles, a la nobleza y tal. Ellos tenían que ponerse detrás, y a lo mejor se ponían una caja o lo que sea, y tenían que verlo así desde arriba, porque eso iba por ley establecida. Claro, pero entonces esas sería para la nobleza, ¿no? Sí, claro. Pero allá ahí llegaban a ver 50.000 personas asistiendo a todos estos espectáculos, porque ese era el objetivo de concentrar a la gente, tanto de entretenerla con estos entretenerla. Bueno, sí, bueno, lo malo y lo más escabroso, y esto ya es terrible, lo que uno encuentra cuando tenían lugar estas pseudo corridas de toros, como decimos, son muy distintas a lo que son en la actualidad. Era con el caballero, que era el participante, estaba acompañado por un padrino, que era el que
tenía que socorrerlo si le pasaba algo, ¿no? Aparte de una cuadrilla que también iba con él. Lo curioso es que la plaza, entre los reyes y los que estaban abajo y el toro, solo les diferenciaban, no se ponía nada sino una serie de guardias. Una serie de guardias como si fuesen una pared ellos, así como para cuando viniese el toro tenerlo controlado, que no les digamos que no... La guardia real. Sí, la guardia real. Porque la guardia no estaba delante del público, el pueblo daba igual, claro. Efectivamente, Pero era si el toro venía por el rey... Era proteger a ellos, ya. a los reyes. Entonces, tenían digamos, la ley de no moverse, o sea, de no interferir mucho en ese espectáculo, a no ser ya que lo viesen un poco complicado. Tenían unas lanzas. Si lograban matar al toro, las carnes las vendían, o sea, el beneficio que salía al vender esa carne, esa se las quedaba el guardia. Además tenía una particularidad también todo este mundo de la corrida de toros, a veces se nos olvida, ¿no? Y es que los caballos no llevaban peto, con lo cual morían 30 caballos con sus tripas de fuera, y eso a la gente le llamaba la atención. No huían de ellos, sino al contrario, o sea, le daba morbo y asistían a presenciar todo ese tipo de actuaciones. Y más aún, no solo presenciaban, sino que llegaban incluso a actuar en un determinado momento, que es cuando en la lidia no se conseguía matar al toro. Y ahí... ¿Se tiraba al pueblo a matarle? Sí. Oh, por Dios, por favor, pero por favor. antes de eso, al animal lo que se hacía era se le desjarreaba, que era cortarle una o dos patas de la parte de detrás. Con el toro sin una o dos patas de detrás se daba al público... si no se metían con él. Sí, claro, efectivamente, si no dejaban al público meterse en la plaza. El público se metía en la plaza y lo que hacía era, pues darle por todos los lados. Una parte pero era todo el pueblo, participaba, había que participar. ¿Sabes lo que te digo? Que no hubiera publicidad. Porque, amigos, un descanso, que no había sangre en la Plaza Mayor. Nos vamos a publicidad y volvemos. Vayan a beber un poquito de agua. Han bebido agua, ¿no? Mejor déjense el vasito cerca, porque todavía nos queda que hablar de la Plaza Mayor. A ver, el callejón del infierno. Pero bueno, ¿qué es esto? Es que todo alrededor era un verdadero infierno. Pero es que es horroroso todo lo que estáis contando, de verdad. Formaba parte de esa tragedia que se vivía, en este caso, con el tema inquisitorial o la justicia civil, que también allí ahorcaba a las personas y las mataba a garrote. Pero fíjate, ahí al lado de la Plaza Mayor está el Ministerio de Asuntos Exteriores, que pasa desapercibido para mucha gente. Sin embargo, eso fueron cárceles reales, cárceles de ¿dices por la parte de atrás? Exactamente. Esa callecita tan bonita que no recuerdo cómo se llama, está lleno de restaurantes. Y fue también cárcel de Inquisición. Tiene toda la pinta, las ventanas. Claro. Y además, cuando tú sales de ahí, hay un restaurante en la calle La Bolsa que se llama La Capilla. Bueno, pues a ese restaurante, que es un restaurante, pero antes era una capilla, los reos que salían de esa cárcel se acercaban hasta ese restaurante, se postraban ante la imagen que allí estuviese para pedir perdón antes de su ejecución, con lo cual hay rincones de Madrid que a veces pasan desapercibidos, pero que tienen su historia, o sin ir más lejos, el Palacio Real, que tampoco está muy lejos de ahí, ¿no? Pero del Palacio Real, si quieres, hablamos otro día, que seguro que tiene chicha, claro, Yo lo decía por una mujer que fue condenada precisamente en la Plaza Mayor, pero bueno, lo podemos dejar para otro programa, claro que sí. No, digo porque, claro, que esto es impresionante. Yo antes, en este momento de publicidad, claro, yo he dicho, bueno, y en la guerra civil la que ha tenido que pasar de todo, y me han dicho, pues sí. ¿Qué pasó en la guerra? Bueno, imagino que muerte toda la que tú quisieras, pero... Sabes que la mujer, sobre todo, que siempre ha sido la gran vilipendiada, la gran humillada, la gran olvidada. Me vas a contar algo que me gusta. Pues mira, creo que es importante que se ensalce, ¿no?, la figura de la mujer, y sobre todo esa mujer de la guerra civil que tuvo que sufrir en sus carnes también el ataque directo
de ser una mujer rapada. Sí, Aquellas era la manera de... Públicamente, además en sitios céntricos de todos los pueblos de España, se le rasuraban el pelo, le daban el aceite de ricino y desnudas la paseaban por las calles céntricas de Madrid o de Extremadura, mi tierra, o la del pueblo de ese chico, etcétera, Sí, etcétera. se hacía en todos los sitios. Y además, claro, la Plaza Mayor sirvió también en Guerra Civil precisamente para hacer este tipo de actos con las mujeres y que sufriesen esa humillación pública delante de los demás, donde debido al aceite de ricino, bueno, pues defecaban en una especie de carros donde iban montadas y las paseaban, o camiones en algunos casos, ¿no?, completamente desnudas. Y a veces pues esto no se nos cuenta, a veces nos olvidamos de que esta realidad sucedió también en este país y en la Plaza Mayor precisamente, y nos preocupamos muchas veces más de decir hay que sacar personas de las tumbas de las carreteras donde están enterradas, pero sin embargo, que me parece muy bien que se haga, pero sin embargo se nos olvida esa otra parte, ¿no?, a la mujer de la Guerra Civil que sufrió ese tipo de escarnio y que nadie se acuerda de ella, no son las grandes olvidadas, y además fueron esas mujeres calladas, sufrientes, que todo lo guardaron en silencio, inclusive para que sus nietos no supiesen ni se enterasen de lo que realmente ellas habían sufrido, para que luego no tuviesen odio hacia otras personas, ¿no? Eso se ha vivido en todo el país y la Plaza Mayor fue foco de esta realidad durante este periodo. ¿Fantasmas? Que tiene que haber fantasmas, bueno, menuda energía más buena que hay en la Plaza Mayor. Ahí podríamos retomar un poco con el tema de ese callejón del infierno, ¿no? Sí. Que es también un sitio clave, que actualmente por supuesto no se llama así, se llama el Arco del Triunfo, es uno de los accesos que hay a la Plaza Mayor. De los principales. Sí, eso es. Entonces, sí que durante mucho tiempo se le llamó ese callejón del infierno, porque, bueno, hay varias versiones. Sí que hay que decir que además la Plaza Mayor tuvo 3 incendios, o sea, sufrió 3 incendios. En uno de ellos, al parecer, ese callejón se convirtió en un sitio muy, muy peligroso, donde el humo y las llamas por ahí no se podían pasar. Fue como una pequeña trampa mortal. Entonces, y a raíz de ahí fue ese callejón, es que, como decimos, que ahora mismo es el Arco del Triunfo. Porque se cambió el nombre. Pasó, ¿no? Algo pasó que lo cambiaría. Claro, sí. Ganaron los carlistas y se llamó así. Entonces, durante ese incendio, pues sucedió eso, que además era un sitio como marcado por la desgracia, porque ahí siempre había mucha inmundicia, mucha suciedad, digamos, una falta de iluminación extraña siempre. Era una zona oscura. Era una zona muy oscura. De la Plaza Mayor. Que contrastaba un poco con lo que es luego un espacio abierto como es la Plaza Mayor. Pero sí, por ejemplo, tenemos una cosa curiosa, que es que allí, por ejemplo, en ese callejón vivieron 2 curas que dicen que se les llama que fueron bastante violentos, o sea, que se les persiguió y se les dijo que estaban perturbados. Uno de ellos incluso acabó en un manicomio, porque digamos que aceptó lo que le acusaban, lo asumió y le llevaron al manicomio en lugar de quemarle o de torturarle en la Plaza Mayor. Seguro que se lo merecía, ¿no? Como pues los demás. Sí. De luego que sí. Entonces fue cuando en un domingo de Ramos de 1886 un sacerdote de estos que vivían aquí en este callejón, pues asesina a la colegiata en la colegiata de San Isidro a don Narciso Martínez Izquierdo, que era el obispo de Madrid. Entonces uno de estos curas asesina a este obispo, y este cura que vivía en ese callejón, vivía ahí. Y además tiene una leyenda, ese callejón. Dice que don Rodrigo Calderón, que es el marqués de las siete iglesias, un político bastante corrupto, un personaje muy, muy polémico de la época, pues se llegó a meter en la realeza para ser como confidente del rey, pero él a su vez necesitaba de la ayuda de alguien más de confianza que le proporcionase información. Entonces eligió una persona que se llamó Francisco Suara.
una persona que de un día para otro desaparece, ¿no? Que le proporcionaba información a este protagonista, un día desaparece y como va pasando el tiempo le van diciendo, bueno, se le preguntan a Calderón, bueno, tú tienes que saber dónde está. Tú tienes que saber dónde está y preguntando y preguntando. Hasta que un día les dice, les espeta en exclamación, búsquenle vuestras señorías en el infierno. El caso es que ordenan cavar, y no sabemos por qué, se lo imaginan, ordenan cavar en ese callejón del infierno. Y se encuentran con unos restos humanos y los obreros tropiezan con los restos de Exuara, del confidente que estaba de este, digamos, también a la vez confidente del rey. O sea que en ese callejón se encontraron los restos de esta persona y evidentemente nadie dice que no fuese ese Calderón el que lo matase. Y esto, al parecer, yo por lo que he visto, sería el primer condenado, la primera ejecución en la Plaza Mayor sería de él, 1620 o 21 sería. Además, a la inauguración, efectivamente, de la Plaza Mayor es cuando a este hombre, que además era también muy religioso, tenía muchas monjas amigas, en fin, era muy polémico. Era un personaje muy polémico. Pero no te olvides nunca también otro personaje que se puede pasar desapercibido y no salga en el programa, y yo creo que es importante decirlo, Luis Candelas. Sí, las cuevas de Luis Candelas. Están ahí ese bandolero que también tuvo su fama en su momento, inclusive también, como no, el 2 de mayo. ¿Qué ocurrió el 2 de mayo en esa Plaza Mayor tan cerca de Sol? Bueno, pero en la Plaza 2 de Mayo ya nos vamos otro día. No, me refiero, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza Mayor, el día 2 de mayo en Madrid hubo también. Creo que decías en la plaza del 2 de mayo, porque allí también hubo. Los franceses se portaron un poquito mal con los españoles, ahí sobre todo por las noches cuando iban por esos bares de la Plaza Mayor y bebían, no pagaban, y querían abusar de determinadas mujeres. Hay incluso documentos de niños que son abusados por los propios franceses y por eso el pueblo se echa en contra de ellos, ¿no? Bien hecho. Bien hecho. Pues sí. Bueno, a raíz de todo esto, pues hay muchos investigadores, escritores que se dedican a recopilar la historia de Madrid, dicen que desde luego no es que recomienden, pero sí dicen que yendo a la Plaza Mayor a ciertas horas de la noche, cuanto menos gente haya, mejor. Dicen, la leyenda os dicen que se pueden escuchar aún muchos gritos que a lo mejor se confunden con el viento, pero que son gritos de todo el dolor que ha habido en esta Plaza Mayor. Quizá uno de los sitios donde más sufrimiento ha acumulado Madrid, Madrid como capital. Eso lo dicen que por metro cuadrado de muertes en Madrid, desde luego la Plaza Mayor sería casi pues uno de los lugares clave, y que de noche aún hoy incluso hay que nuestros espectadores vayan a la Plaza Mayor y busquen en las farolas una imagen, en una de las farolas, una imagen donde podrán ver un auto de fe, a una persona siendo víctima de un auto de fe. En una de las farolas está representado. Sí. Me dejáis muy tranquila. Es curioso. De verdad que sí. Yo hoy es lo que voy a hacer en cuanto que termine aquí, es irme a la Plaza Mayor a dar un paseíto. Pues muy bien. ¿no? Me parece estupendo. Claro. Pero casi que me acompañáis. Entonces ya me vais diciendo, y aquí, y aquí, y aquí. Pero como nosotros ahora mismo estamos en el estudio y no podemos todavía teletransportarnos, cosa que en breve podremos hacerlo, está nuestro compañero Iván, que digo yo, Iván, ¿la gente podrá pasear? ¿Podrá pasear eso ya con tranquilidad? ¿En la plaza de la misma forma? No, por supuesto que no. En aquella época era tierra, se lanceaban toros, la nobleza era la que ejercitaba los toros, y entonces había tribunas para el rey y toda la nobleza. Hoy, lógicamente, tiene un aspecto moderno. Claro, lo vemos diferente ya. ¿Que lleve la plaza actualmente? Bueno, por suerte no hay nada de todo aquello que pasaba en aquella época, con lo cual agradezco verlo saludable y divertido. No, no veo con los mismos ojos, pero me parece que antes no pensaban como ahora, ¿no? No. ¿Y a quién ejecutarían ustedes? me lo pone usted muy a todos los políticos enteros. No, metafóricamente sí. Hay un nuevo presidente americano que le despacharía un poco lejos a otro. Están encontrando. No sé tanto como ejecutarlo, pero lo mandaba a algún otro planeta.
mi ex ragazzo. Sí, ejecutaré a unas cuantas personas. No, ¿qué dices? No soy tan malvada. Impresionante. Hay quien sí, ¿eh? Hay quien sí. Hay quien sí. Para todos, ¿no? Claro. Eso es así. Continuarían con la historia, Sí. desde luego, de muchos siglos. Sin duda alguna. Además, fíjate, en el año 1809 queda abolida la horca en la Plaza Mayor. Os iba a preguntar eso. ¿Cuándo fue el último asesinato? Sí, que, claro, que, prácticamente que con la ocurrió? Inquisición se Quedó va abolida con en la Inquisición. 1809, la Inquisición todavía estaba activa, pero no atacaba ya con agresividad como atacaba antes. Se dedicaba sobre todo a perseguir libros por las calles de Madrid, en las casas de Madrid, libros de Rousseau, de Voltaire, que contaminaban de alguna forma, bueno, pues lo que era el verdadero espíritu cristiano de la sociedad. Los ¿no? nuevos Que pensamientos. claro. Pero a pesar de que se queda abolida la horca en esa fecha, pero se instaura el garrote vil ya oficialmente. Por eso digo. A partir de ese momento, con lo cual, bueno, ojito porque la sangre continuaba, que moría el garrote también. Te daban el garrotazo en la nuca y, por supuesto, la sangre salía. Sí. Y inventó Made in Spain, además. Garrote vil, típicamente español, una forma de... ¿Es nuestro? Es nuestro. Qué bien. Se inventó en España una forma de castigar, Lo curioso es que mientras de matar. a ti, por ejemplo, Isaac, civil, o a mí, o a cualquier otro ciudadano de este país, se nos quemaba en la hoguera, se nos azotaba, se nos paseaba, públicamente se nos humillaba. Sin embargo, la Iglesia luego tiene una doble vara de medir, la Inquisición en este caso. Porque a sus miembros, para lo suyo, claro, los suyos, nunca salían a espectáculo, a ese tipo de espectáculo, porque había que salvaguardar la honra del hábito. Por lo tanto, monjas que fueron condenadas por la Inquisición, que son muchísimas, y frailes igual. Si otra vez me contaste unas cosas en un convento, esta gente nunca lo veía vamos. En la Plaza Mayor siendo humillados, no, porque había que salvaguardar la honra del hábito. Y el garrote vil se utilizaba con determinados presos y quizá los más... con menos recursos y todo esto. O sea, por eso había diferentes formas de morir ajusticiado. Y en garrote vil, pues que además el garrote vil estuvo hasta bastante... Bueno, bastante entrado. Vamos, tenemos hasta películas todavía casi contemporáneas. El Verdugo. Con ese Pepe Isbert, por favor. Por lo tanto, la Plaza Mayor está cargada de un cierto aura negativo, porque el positivo se ve menos. Ya. Es decir, no se ha escrito tanto sobre ello. Y los documentos aparecen, pero no tienen el mismo cariz de interés para el ciudadano que podría tener un espectáculo de estas características, como la corrida de toros o, por ejemplo, los juegos de cañas que se desarrollaban también dentro de la Plaza Mayor, donde la nobleza y gente, pues más o menos de un cierto abolengo, participaba con sus caballos en los famosos juegos de caña, inclusive también algún que otro monarca, ¿no? A mí me llama la atención que la Plaza Mayor sea un encargo que hace Felipe III a Juan Gómez de Mora, que es el que realiza la Plaza Mayor, que se hace en 2 años, se construye en 2 años. Una construcción récord, ¿no? Sí, para la época. Se hace bastante rápido, se empieza en 1617 y en el 1619 ya se termina. ¿Y qué te llamaba la atención? Me llama la atención Juan Gómez de Mora, que es un discípulo de Juan de Herrera. Y ahí entramos. Juan de Herrera es una persona del Escorial, de los Jardines de Aranjuez, y miembro de una sociedad secreta, de la Sociedad Secreta de la Niebla, donde en el Escorial, en los jardines, introducía simbologías de las que él era partícipe, y porque los reyes mismos le pedían que por favor diseñase en esos jardines y esas construcciones con determinadas geometrías, proporciones, etcétera. Bien. Pues yo creo que un discípulo hizo la Plaza Mayor un discípulo suyo hizo la Plaza Mayor de Herrera. Bueno, pues del Escorial a la Plaza Mayor, y el próximo día nos vamos donde yo me voy con vosotros donde me digáis, porque la verdad que aprendo muchísimo. Y yo creo que hoy los espectadores también se han quedado como yo, boquiabiertos con todo lo que nos habéis dicho. O sea que aquí os esperamos en esta mesa abierta a debate. Y Madrid tiene mucho. ¿Tiene mucho? Es que muchísimo. Bueno, pues otro día nos volvemos a encontrar. Sin problemas, aquí estaremos. Fermín, gracias, Isaac. Nos vemos. Hacemos un inciso y vamos a adentrarnos en el mundo de la alquimia. De esto que saben ustedes. ¿No saben mucho? Pues esperen, porque se van a enterar de casi todo.